¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Real Jesus. Hoy queremos hablar un poquito y finalizar quizás toda la serie de primogénitos, pues hasta el momento, ¿verdad? Si ya el Señor me daría otra cosa, pues lo platicamos. Pero este es el último tema que yo tengo para primogénitos y quiero hablar del secreto del primogénito. El primogénito que vamos a usar como figura esta ocasión es José. Pero antes de iniciar en el tema, quiero contarles que Real Jesus siempre es un mensaje corto de 20-25 minutos para poder hablar de algo práctico que tenga la palabra, aunque la palabra es profunda y hermosa, pues podamos enseñarlo práctico y obviamente lo podamos poner rápidamente en nuestra vida y nuestras manos a la obra con lo que aprendemos. Y porque hemos visto que muchas veces nos complicamos de una manera religiosa errónea, pero lo que queremos es que sea fácil y poder tener frutos, ¿verdad? Como Dios le agrada. Entonces hemos estado hablando de primogénitos y hoy estamos por Estéreo Más 98.5 y también por todas las plataformas digitales, Spotify, Mixcloud, Soundcloud y Podcast, ¿verdad? Así que si esto es de bendición para alguno de ustedes, por favor, podemos compartir el mensaje, que también esto es parte de lo que hace el primogénito, tener su parte y la otra parte extra o la doble porción, realmente él la utiliza para bendecir a los demás. Entonces quiero comenzar con un verso, porque José llega y después de una vida, José tiene una de las características del primogénito en su nombre. José significa el que añade, el que bendice, es decir, que el que no solamente le interesa su bendición, sino que es el que bendice a otros. Y, por ejemplo, José llega y ustedes conocen la vida de José. Fue vendido por sus hermanos, tuvo una túnica de colores, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado, fue vituperado, bueno, tuvo varias estaciones sumamente difíciles, pero en todas el Señor estaba con él. Pero en Génesis 41:51, ¿verdad? Ya en la cúspide de su vida, habla y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Obviamente la casa de su padre en un inicio fue terrible. Bueno, realmente la casa en general fue terrible para él, y el trabajo de esclavo o a las órdenes de Potifar o encarcelado, pues seguramente también fue complicado. Es decir, que uno de los secretos del primogénito era ¿verdad? Él dice, miren, yo voy a darle la esencia o el misterio o el secreto que para mí me ha bendecido. Esto es lo que yo veo que dice José en estos versos. Voy a llamar el nombre de mi primogénito Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y lo que pasó en la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín y dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí está exactamente lo que yo veo como un secreto del primogénito. Es decir, que en toda su vida, él quería perpetuar, él quería dejar establecido. Entonces dice, ¿cómo dejo establecido todo lo que yo he aprendido en estos años con el Señor? Se lo voy a poner a mis hijos. Voy a ponerle el nombre a mis hijos y ahí va a ir el secreto de lo que ha sido mi vida. Y el secreto es necesario Manasés para después Efraín. Te es necesario olvidar para después poder fructificar. Entonces yo quiero, con esta base del primogénito, ver y entender por qué nos es necesario y por qué se cumple la palabra, que a la hora que nosotros podamos soltar, olvidar, podemos seguir adelante y fructificar. Es decir, que hay frutos de parte de Dios que todavía no se dan porque quizás no podemos olvidar. Bendiciones retenidas o trabadas. No sé si recuerdan cuando hablamos de la zarza, o no sé si he hablado de la zarza aquí todavía, pero dice que en un zarzal estaba trabado el sacrificio de Abraham. Es decir, que hay bendiciones trabadas, pero puede ser debido a esto, debido a que querés un Efraín, querés fructificar, querés bendiciones, pero sin antes soltar aquello que fue complicado en tu vida, olvidar. Es necesario primero Manasés y después Efraín. Y entonces vemos, por ejemplo, Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Quiero platicar un poquito de esto. Esto lo he mencionado en otros cultos y todo, pero me parece buenísimo y entender qué era lo que por qué estaba renunciando a ser hijo de la hija del faraón.
Porque el momento donde le ponen ese nombre de Moisés es un momento realmente de persecución y traumante para su vida. Recordemos, lo ponen en una canasta, dice que en el río Nilo, y dicen que de ahí para adelante lo encuentra una mujer, lo rescata de las aguas, y uno se imagina lo de las historias bíblicas que hemos leído, ¿verdad? O hemos visto en alguna película que iba bien tranquilita, la canastita, pero Dios mío, están poniendo a un recién nacido en un río, ¿verdad? Eso tenemos que verlo, pues es decir que eso, y además era una persecución la que estaban viviendo, y al no querer morir, la madre decide esto como última opción, es decir, no fue algo tan lindo como pudiéramos verlo. Es decir que hay traumas que tenemos que dejar atrás para que Dios nos bendiga. Dice que después de rehusar ser llamado el hijo de la hija del faraón, encuentra su comisión, se vuelve el libertador del pueblo y todo, pero antes muchas veces tenemos en nuestro corazón, en nuestra infancia, traumas tremendos. Una de las cosas es que debido al trauma le ponen su nombre. Vamos a volver a repetir eso. Debido al trauma le ponen su nombre, es decir, que este trauma te va a dar tu nombre. Muchas veces somos de cierta manera, por ejemplo, somos personas inseguras debido a violencia que vivimos en un principio. Tal vez incluso el enemigo nos ha estado diciendo que tenemos una identidad errónea de género por un trauma de violación que vivimos en un principio. La gran mayoría de personas que se ministran conmigo, que quieren salir adelante en esto, me dice: Germán, yo fui violado en mi niñez. Y es decir que ahora por eso es que estoy luchando. Pero bueno, todos hemos tenido momentos difíciles, traumantes en nuestra vida, pero no puede dictar eso el nombre o tu comisión existencial. No puede dictar eso quién sos y cómo te desarrollas. Es por eso que Moisés dice: no, a mí no me va a definir un trauma. A mí no me va a definir un trauma. A mí lo que me va a definir es lo que Dios diga de mí. ¿Cómo es posible que viví una violencia doméstica o una violencia tremenda y ahora yo siento que no tengo valor? Yo no puedo vivir conforme a lo que un trauma dijo de mí. Un abuso, ahora realmente no quieres ver a alguien, no puedes ni abrazar a alguien, ni a tu papá, a tu mismo papá, por un trauma que tuviste. Es decir, una de las cosas que nos enseña este texto es que un trauma no puede definir tu comisión, no puede definir quién sos un trauma. Tremendo cómo el libertador se escondía en la decisión de dejar su pasado atrás. Tal vez la primogenitura de muchos se esconde en dejar su pasado atrás, su trauma atrás. No puede, tal vez finalizo el pensamiento, no puede un trauma definir tu nombre, no puede un trauma definir quién sos. Germán, yo realmente después de esto, o este bullying que recibí en el colegio, yo realmente soy una persona que no tiene autoridad, que yo me dejo de todos, o que busco cariño de una manera errónea. Tal vez lo vamos a ver más adelante, pero no te puede definir eso. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo voy a empezar a leer, tremendo que hay que leer para saber qué dice Dios de ti y caminar conforme a eso. Por ejemplo, otro dice, esta me gusta mucho y nos pone contra las cuerdas a muchos como a mí. Por ejemplo, Éxodo 16:3 dice, hablando de los hijos de Israel que ya habían salido de su esclavitud, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubieran muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando nos comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Era un pueblo libre, había salido de la esclavitud, pero no la podía dejar atrás. Y aquí yo quiero ver un pensamiento que para que no se enojen conmigo, el primero que le pasó el tráiler al Señor es a mí. Muchas veces hablamos de un proceso, de una vida anterior, como este pueblo hablaba. Yo me imagino cómo pensaban ellos,
Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos de pan hasta saciarnos, realmente no lo hablaban con vergüenza de su esclavitud. Lo hablaban con un placer. Me acuerdo cuando me echaba mi cigarrito después de comer. ¡Qué rico! Es decir, no dejamos la esclavitud a un lado. La esclavitud debe representar para nosotros un tiempo de vergüenza. Ay, vos sabes cómo era yo en el mundo. ¿Cómo era realmente? Ya no hablamos de nuestra tierra de esclavitud como tierra de esclavitud, sino como una tierra donde podíamos tener más de lo que tenemos ahora en Cristo. Eso me pasaba mucho a mí. Ay, bromeaba yo, no, es que yo antes era. Hablaba más de lo que el mundo había hecho en mí, o hablaba de mi tierra de esclavitud como que no hubiera sido de esclavitud, sino como que hubiera sido realmente buena para mí. Entonces hay una tierra de abundancia que Dios nos quiere dar, pero tenemos que dejar de añorar nuestra tierra de esclavitud o hablar de ella, no para poner el nombre de Dios en alto, sino para poner los tiempos donde comíamos pan hasta saciarnos y nos sentábamos a las ollas de carne, hablando en figura, como gran cosa. Es que yo, olvídate, bailaba de principio a fin, pero ya no ni danzas en la iglesia. Entonces yo creo que una de las cosas que puede tener nuestra bendición detenida, nuestra tierra prometida detenida, es que no podamos dejar nuestra esclavitud a un lado, no podamos dejar nuestra esclavitud atrás. Tenemos que dejar de hablar de cómo éramos, de nuestro carácter, de que antes yo andaba con pistola. ¿Y eso qué? No puedes hablar algo como que te está enorgulleciéndote, está llenándote de orgullo, de soberbia, algo que tiene que ser realmente vergonzoso para nosotros. Yo creo que a todos nos pasa realmente. Tal vez estuvimos armados y a cada rato estás hablando que eras un gran matón. No, hombre, si eso era tu momento, era tu vida de esclavitud. Eras mujeriego y hablas que eras gran cosa y que la gente, las chavas sufrían. No, hombre, si esa es tu vida de esclavitud de la que estás hablando. Bailabas y aquí yo creo que tenemos que dejar de hablar de nuestra esclavitud como que hubiera sido algo bueno. Porque seguramente hay una dimensión espiritual que está esperando a que le des lugar, ¿verdad? Y tal vez yo creo siempre que vamos a vivir mejores momentos en Dios de lo que vivimos en el mundo. Saqueo, por ejemplo, devuelve 4 veces lo que había defraudado en su vida anterior. Es decir, tenemos que vivir, si en algún momento fuimos prosperados en el mundo, 4 veces más vamos a ser prosperados, no solamente en lo material, en nuestra salud, en nuestra familia. Si antes éramos felices, ahora vamos a ser más felices. Si antes teníamos, antes teníamos quizás a una novia tuviste en el mundo, la mujer que tú vas a conocer en el Señor va a ser una buena mujer, te va a acercar a Dios y todo. Entonces hay que dejar la esclavitud atrás, hay que dejar la esclavitud así con Manasés, olvidar tu tierra de esclavitud para poder entrar a Efraín, que es prosperidad, frutos. Por ejemplo, otro que me gusta mucho es Génesis 16:2. Porque nos habla de cómo Abraham y Sarai están a punto de cometer un error. Y dice entonces Sarai a Abraham le dijo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años, dice que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido. Y entonces, ustedes ya se saben la historia, es una mala decisión por desesperación. Pero Dios no se iba, dice que el fruto de Agar es Ismael y el fruto de Sara es Isaac, ¿verdad? Pero quiero que lo miremos un ratito. No se puede cumplir el propósito o la promesa de Isaac si no dejaban ir al desierto a Ismael. Ismael representaba una mala decisión en un tiempo de desesperación. Conozco tantas hermanas que después de una situación difícil se pasan regalando al primero que les cierra el ojo, o viceversa también. Son situaciones difíciles porque pensás que te puedes quedar solo.
situaciones difíciles por el peer pressure, por la presión del ambiente, que ya nadie es virgen y ahora pues te toca dar algo y fue una decisión mala en tu juventud. Pero no puedes seguir cargando con eso todo el tiempo, porque Ismael representa eso, una decisión mala quizás en tu juventud, una decisión mala quizás porque te sentías desesperada, desesperado, una decisión mala. Pero para que ese Isaac, esa promesa que representa Isaac, pueda darse, pueda dar fruto, pueda ser real en tu vida, te es necesario dejar ir a Ismael. Recordemos que Abraham deja ir a la sierva de Sara, a Agar, al desierto, y a Ismael junto con ella. Este es otro punto de vista de ver esa historia, es decir, primero hay que dejar ir a Ismael, porque viene Isaac, el cumplimiento de Isaac sobre nuestra vida. Bueno, entonces una de las cosas es que tenemos que dejar ir las malas decisiones que tomamos en un principio. Ya están hechas, pero está deteniendo nuestra promesa si no las dejamos ir. Tengo 4 minutitos o 5 minutitos a ver cuál podemos hablar. Esta para mí es la que más me ministró el Señor. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Vamos a ver si lo entendemos bien. Dice que cuando él oró por sus amigos, ay Germán, qué fácil, claro, yo oro por mis amigos. No, es que les voy a contar qué hicieron sus amiguitos. Dice que cuando oró Job por sus amigos, la aflicción fue quitada y le devolvieron el doble a un hombre. Pero ¿quiénes son estos amigos? Por ejemplo, Elifaz, que es uno de los amigos de Job, cuestiona la integridad de Job. En el momento de la prueba lo cuestiona. Dice que era descarado, que era malvado. En Job 15 habla que no respetaba a Dios. Acusó a Job de ser codicioso e injusto. Afirmó que también no le somos útiles al Señor en Job 22. Es decir, que cuando estamos en medio de una prueba, mucha gente lo primero que hace son juicios despiadados, sin recordar que el justo va a pasar por muchas tribulaciones. Pero de la nada queremos ser como Dios, y que cuando vemos a un hermano que perdió el trabajo, le decimos: es que te digo la verdad, es que has olvidado al Señor. O tal vez estás en un proceso de enfermedad y te quieren decir que fue culpa tuya por lo que hiciste, de que lo que pasa, de que no fuiste leal, que jugaste con el pecado, que aquí, que allá. No. Las aflicciones del justo, es decir, vamos a ser afligidos como hijos de Dios. Pero qué triste es que cuando estás en medio de la prueba vengan juicios despiadados. Por ejemplo, les voy a contar otra. Dice Bildad, dice que insinúa que los hijos de Job habían pecado y que merecían lo que les había pasado. Pasa una catástrofe familiar. Bueno, por ejemplo, en esta prueba que hemos vivido con nuestra madre, hay gente que se atrevió a decir que era porque había algo escondido, un pecado. Es por eso que a mí me ministró mucho. Porque mientras que yo no ore por esos que hablaron en nuestro peor momento, dice que cuando oró por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas. Es decir, que los primogénitos tienen que saber que te va a tocar orar por aquellos que cuando estuviste en el suelo fueron despiadados con vos. Que cuando no te salió algo, te cerraron las puertas de la universidad, no pasaste tus clases, lo primero que hicieron fue juzgarte. Es que sus hijos están aquí, es que vos fuiste malo aquí. Por ejemplo, dice que este hombre, Bildad, este amigo de Job, dice que en Job 25 afirma que ser fiel a Dios no sirve de nada. ¿A vos qué te sirve ser cristiano? Y uno se llena de enojo. Por ejemplo, Sofar acusa a Job de charlatán. Le dice: mira, cambia tu vida pecaminosa. Insinúa que Job era malvado y que disfrutaba del pecado en Job 20. Es decir, que son gente, y aquí hay que tener cuidado nosotros, porque les digo algo, todos caemos en esto. Vemos a alguien, fíjate Germán, que lo asaltaron. Qué bueno, porque él tenía problemas con su celular. No, hombre. Germán, fíjate que la verdad que lo está perdiendo todo el hermano.
A saber ni qué tiene escondido. No siempre es algo así. Yo diría que en la mayoría de las veces nos equivocamos. Somos como estos hermanos, como estos amigos de Job, que somos despiadados en el tiempo de prueba. A mí esto me ministró mucho, pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar acá? Es que tenemos que orar por los que emitieron juicios despiadados en contra de nosotros en el momento de prueba. Tenemos que bendecirlos. Yo bendigo a un montón de gente. Y la verdad que yo decía, Señor, ¿cómo tomar la Santa Cena si yo, pero hasta le deseo, olvídese pues. Pero aquí el Señor me confrontaba con su palabra y me decía, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando oró por sus amigos, y le aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, que al que le conviene perdonar, al que le conviene orar por sus amigos, al que le conviene olvidar, figura de Manasés, es a nosotros. Quiero terminar con uno, aunque ya terminamos el tiempo, ¿verdad? Pero hoy me voy a tardar un poquito más, unos 22 minutos, unos 2 minutitos más. Primera Reyes 19:19. Germán, ¿qué tenemos que hacer? Entonces entiendo que tenemos que olvidar para fructificar. Este es el llamamiento de Eliseo. Y dice que partiendo, Primera Reyes 19:19, habla del llamamiento de Eliseo. Y dice que se encuentra Elías con Eliseo, y dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, él echó sobre él su manto, es decir, que fue llamado, esa era la figura, ¿verdad? Y entonces dice que dejó los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y madre, y déjame despedirme de mis papás. Y entonces él le dice, yo no te dije nada, anda a despedirte. Pero dice que se vuelve y no solamente se despide, sino que tomó un par de bueyes y los mata. Y con el arado de los bueyes coció la carne y al pueblo para que comiesen, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Miren qué tremendo, Germán, qué tanto o qué tan decididos tenemos que estar con nuestro pasado. Eliseo sabía que frente a él estaba una oportunidad de cambio de vida. Yo quisiera que esto fuera todo para todos los que nos escuchan hoy por Real Jesus, que sepamos que la oportunidad que Dios te está dando es para un cambio de comisión y para un cambio de vida. ¿Qué oportunidad ha de haber visto Eliseo que dice, no hombre, yo voy a destruir todos los instrumentos de mi trabajo, de mi actual trabajo, de mi actual condición? Va a ser tanto que dice que agarró el arado y eso fue lo que le sirvió para cocinar. Es decir, él sabía que no iba a haber vuelta atrás. Él sabía de que no iba a fallar tampoco. ¿Qué tan decidido estaba Eliseo de que destruye todos los instrumentos de su trabajo? Es decir, yo no vuelvo a esto. Dice que el secreto de José fue olvidar. Él entiende que sus hermanos, más allá de que fueron complicados y todo, lo formaron. Decía un pastor, algunos te bendicen y otros te dan lecciones. Hay trigo y cizaña, pero dice la parábola, no puedes separarlos porque no sabes si te vas a traer el trigo arrancando la cizaña. Es decir, que tú no sabes que hay gente que te está haciendo un mal, pero no para destruirte, sino que eso Dios lo va a utilizar para formarte. Tengo un último pensamiento aquí, con este término. Dice, José supo que sus hermanos habían sido instrumentos de Dios para formarlo también. No le importó que ellos no le reconocieran, porque dice que en el momento que se vieron, dice que ellos no le reconocían. No importa si no te perdonan. El que está urgido por dar fruto, perdona y avanza. Este es el pensamiento que te quiero dejar. Si tú estás desesperado y estás viendo una oportunidad de un cambio de vida, quema todo tu pasado, porque el que está urgido por dar fruto, perdona y avanza. Manasés y Efraín. Espero que esto haya sido de bendición para todos los que están escuchando Real Jesus. Si esto fue de bendición para ti, te ruego que lo compartas para poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es parte de lo que el primogénito hace. Estamos en todas las plataformas digitales, Mixcloud, SoundCloud,
Spotify, podcast y obviamente también en Estéreo Más 98.5. Esto fue Real Jesus, espero que haya sido de bendición para todos. Un abrazo, Dios les bendiga.